Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mia porque bienvenidos a mi canal. En el video de hoy va a ser súper diferente. Vamos a estar cocinando. Hoy va a ser cocinando comida. Sí, como si esas cosas pasaran. Eso nunca lo he hecho en este canal, entonces obviamente, y más como esta semana, el domingo pasado no grabé, entonces quiero como algo renovado, algo diferente. Si a ustedes les vayan a gustar mucho este video, si ustedes quieren que siga cocinando, si es que no la daño. Pero bueno, recuerden darle like, suscríbanse, recuerden darle a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga que yo subí nuevo video. Recuerden seguirme en mi Instagram y mi TikTok porque subo mucho contenido ahí. Recuerden que yo me llamo Mia y empecemos con este video. Hoy vamos a estar cocinando pues ramen. ¿Y ya? Pero no cualquier ramen, yo quiero comer esos ramen asiáticos, estos como estos que están por acá, algo así yo quiero cocinar. Finalmente yo ya he cocinado ramen, sí sé cocinar, sí, no quemo la casa creo yo. Bueno, más o menos. Pero vamos a cocinar ramen, un ramen asiático, así de los buenos, como dulce, así rojito, picante, con queso, con huevo. ¡Qué huevo! Entonces, espero que yo me llamo Miabu, que empecemos con este video. Esta es la cocina. Bueno, ahora mismo les puse acá porque ustedes pueden ver qué estoy haciendo y que no, obviamente. Bueno, lo que vamos a cocinar, yo le dije que ramen, entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar este ramen. Este ramen, te digo la verdad, es el de Ramen Japanese Style Quick Cooking Limited. Open English. Es pollo, es de pollo. Obviamente yo no voy a usar los elementos del pollo, simplemente necesito el ramen seco. Entonces vamos a abrirlo. ¿No hay tijeras en esta casa o qué? No lo pude abrir con las manos, o sea. Bueno, vamos primero que todo a echar agua porque no quiero que mi ramen esté duro como un Minecraft. Bueno, para que vean yo le echo un poquito, pero ahora mismo sí se ve mucho. Pero tranquilos, no tenemos que echarle todo el agua porque si no pues va a salir aguado. Entonces espero no quemar la casa, ¿ok? No sé cocinar, te lo juro. Solamente sé cocinar ramen, pero esto no... Y para que sepan, esto no es un tutorial ni nada de esto. Simplemente es un video que se me ocurrió hace 5 segundos para comer porque tengo hambre. Entonces espero no cagarla. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Vamos a echar el agüita. Tenemos que esperar a que se caliente el agua porque esto se va a quemar, te lo juro. No lo sé, esperemos que no. Los ingredientes son obviamente el ramen. Voy a usar sweet and sour. No sé ustedes, yo vi un tutorial de que ustedes usan mucho sweet and sour, los asiáticos. Usan el sweet and sour con una salsa picante. Ay, qué pucha. Ay, la tapé. ¡Pendejo! Préndete. No quiero prender. Ay, ya va. ¡Llámale a la policía! Ay. Ahora sí, como decía, esta salsita picante. Yo voy a usar queso amarillo, este queso, bueno, no, queso blanco, perdóname. Es queso blanco y 2 huevos, 2 buen paros de huevos. Wow. Bueno, empezamos creo que ya echándole como que calentura esta vaina. Pero tranquilízate, no, la huevona. Como que tiene ganas ya de explotar, voy a usar este palo para todo. Oye, no te quemes, güey. Bueno, yo simplemente he hecho el ramen así. Ay, pero se está quemando mucho. La sentí cerca. Esto que tengo por acá no lo voy a usar, entonces simplemente lo boto. Auchado, no te necesito. Lo demás para adentro. Aquí tenemos el ramen, déjame mostrárselos. Mira cómo tenemos este ramen. Esto se está hirviendo un poquito como demasiado, aunque está muy bajo, no sé por qué, eso nunca pasa. Sospechoso, ¿no les parece? Espero no quemar la casa, pero bueno. Sí, pasito, con delicadeza. Bueno, permita que esto se está quemando. Tengo que esperar, sí, no, porque mira, está duro. No tengo que esperar 1000 años entonces. Obviamente yo sí he cocinado ramen, simplemente que este ramen yo siempre lo hago, pero quiero ver cómo funciona cuando yo estoy grabando. Si no hago un desastre o no. Que yo espero que no, porque si no, no. Oye, tranquilo, viejo. Ahora sí se siente ya, no está un poco duro, pero ya se siente que se está deshaciendo. Se puede notar que ya no está duro como piedra. Literalmente espero que esto quede bien, porque esto literalmente va a ser mi comida. Uy, se ve bueno, ¿no? ¡Qué rico! Está yendo muy bien, sin mentira. Yo lo puedo notar un poquito, se ve bien, no se ve mal. Bueno, ahora mismo le voy a echar, le voy a poner los huevos. Es que yo siempre he hecho cambio de función. Antes le echaba la salsa demasiado de una, pero después como que se va. Como que ya no tiene el sabor. Yo creo que de tanto que se seca ya el sabor se va. Entonces voy a empezar con los huevos. No sé partir un huevo, qué gracias. Porque no puedo hacer nada bien. Se ve como depresivo esta vaina. Por mientras yo
voy a echar ya la salsa, pero quiero mostrárseles cómo se ve. No se ve mal, pero se ve depresivo. Está horrible. Bueno, ahora vamos a echarle la salsa. Yo le he hecho un buen, entonces para que tenga sabor. Obviamente, si un coreano o un asiático ve mis videos y ve que estoy cocinando esto bien mal, yo creo que me van a denunciar. Yo cocino no tan bien. Ahora le voy a echar la salsa. Yo se lo he hecho todo, no es tan picante. Está quedando como... Está oliendo bueno, está oliendo como que bueno, me siento chef. Ya me tengo que ponerme Masterchef, Creo que ya es hora de echarle el queso. Yo siempre le echo 2 par para que se vea viscoso, para que sea suave, que sea bueno. No se ve mal, no se ve mal, te digo la verdad. Me gustaría cocinar otras cosas sin mentir. Yo simplemente hice este video porque sin mentir sí sé cocinar ramen, pero me gustaría, si esta sesión sí da buen curso, si este curso de cocina de mí va bien, me gustaría hacer otro tipo de cosas. Déjenme saber, ustedes quieren o si no, pues simplemente yo sigo con esta sesión de Mía Chef. Bueno, ¿quién tiene hambre? Esto ya se está como quemando, entonces como que yo creo que ya terminaste. Ah, se ve bueno, se ve bueno. Voy a echarle en un platito. En este mini platito lo pongo. Vamos a ver. Uy, se ve viscoso, se siente lo viscoso. Y bueno, algo así quedaría un ramen versión mía. Se ve raro, sí, pero tranquilos, confíen en el proceso. Ya va, espérate, déjame meterme en la mesa, en la silla de la mesa. Bueno, algo así me quedaría al ramen. Se ve bien, no miento. No es como de los chinos esos que se le... Obviamente yo solamente lo puse en un plato y ya. ¡Tarán! No es la mejor, no es la peor, pero es comible. Ahora vamos a ver si el juez Mía le gusta su ramen recién hecho. Caliente, nada más. Ajá. Ni tan picante ni tan dulce, está justo. Me quedó muy bien, no que le doy un 10, pero le puedo dar un 8. No está mal. Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Yo sé, me imagino que fue algo raro ver a Mía cocinando, pero si ustedes quieren que cocine otras cosas, panquecas, haría tacos, no sé, ahí podía ver qué puedo hacer. Puedo ahí hacer panquecas, tacos, ahí puedo ver. Ustedes me tienen que comentar qué ustedes quieren que haga y lo hago. Y quemar la casa, obviamente. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita de notificaciones. Pero bueno, recuerden que yo me llamo Miguel Book y nos vemos en un siguiente video. Chao.